Muy bien. Mateo capítulo 6, 19 al 24. Dice así la palabra de Dios: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido se destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. El otro texto es Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Vale, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien, Éxodo capítulo 10 es el texto de la predicación del día de hoy. Este sería nuestro penúltimo sermón de la serie. Éxodo capítulo 10. Si me puede seguir en la lectura, perfecto, porque es un texto, creo que el más largo hasta el momento que he predicado de esta serie. Son 29 versículos. Éxodo capítulo 1, capítulo 10, disculpen, versículo 1, verso 29. Dice así la palabra de Dios: el Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón, en realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios, para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana traeré langosta sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo, y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón: ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados a la fiesta del Señor. Y el faraón: si es que yo dejo que vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto, para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país.
A la mañana siguiente, el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra y ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto se quedó nada verde, no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. A toda prisa mandó llamar Faraón a Moisés y Aarón y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos se aleje donde yo estoy en esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del Faraón, rogó al Señor por el Faraón. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del Faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de sus sitios. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón ya mandó a llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Bien dicho, le respondió Moisés, jamás volveré a verte. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Salvador, gracias te damos, Señor, por este día. Tu día, el día del Señor, el día que tú santificaste, Señor, cuando creaste el cielo y la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios generoso y bondadoso al permitirnos consagrar nuestro tiempo, nuestra mente y nuestras fuerzas a ti. Y Señor, reconociendo que tú eres un Dios bondadoso, queremos pedirte, mi Dios, que en medio de tu compasión hables nuevamente a tu pueblo. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra maldad, Señor, a pesar de mis debilidades como predicador, a pesar de tantas cosas que pudieran estar en contra, te pedimos, mi Señor, que por la misericordia y por la gracia de Cristo, tú hables a tu iglesia, Señor. Y si escuchamos hoy tu voz, Señor, danos la capacidad de no endurecer nuestro corazón como en Meribá, sino más bien enternecerlo y obedecer tu santa palabra, reconocer que eres tú el que merece la gloria, eres tú, Señor, a quien rendimos verdadera obediencia y adoración, y eres solamente tú quien debe ser el centro de nuestras vidas. Así que, Señor, si tú hablas hoy a nuestro corazón, y eso esperamos con todo corazón, que tú hables a nuestro corazón, Señor, no permitas que nos endurezcamos, sino que más bien nos humillemos y te reconozcamos en toda nuestra vida, mi Dios. Ayúdanos, Señor, porque nosotros tenemos un corazón terco y engañoso. Ahora bien, mi Dios, ayúdame a mí a predicar fielmente tu palabra. Ayúdame a ser claro. Ayúdame a aplicar tu palabra. Ayúdame a predicar tu palabra con la pasión, Señor, que debe ser predicada. Y de la manera más adecuada para la edificación de tu iglesia. Ayuda a mis hermanos a escuchar. Ayuda a los niños a estar quietos, Señor, y también a escuchar y aprender acerca de lo que tú enseñas. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, para que tú seas glorificado, pero también tu iglesia en totalidad sea puesta en orden, sea puesta donde debe vivir, donde debe andar, Señor. Te pido, mi Dios, que tu gracia abunde para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Nosotros también vivimos en una cultura, y creo que no es solamente la cultura venezolana, yo creo que realmente es gran parte de las culturas que podría decirse culturalmente cristianas, donde nosotros tenemos a un Dios negociable, ¿no? Es un Dios con el que nosotros podemos
poner al lado de nuestros planes, poner al lado de nuestros ídolos, poner al lado de cualquier otra cosa que nosotros consideremos que es importante para nosotros, ¿no? Creemos en un Dios que bendiga mi proyecto, creemos en un Dios que acompañe mis decisiones, un Dios que calme mi ansiedad, pero no quiero un Dios que me pida ser el centro y que me pida sacrificar todo lo que tengo para darle la gloria y la honra a Él. Porque la realidad, hermanos, es que nosotros no queremos a Dios como lo que realmente es, como el centro de nuestras vidas, sino como un artefacto, como un artificio en el cual nosotros estamos en el centro o cualquier otra cosa está en el centro, pero Dios sencillamente es un artefacto, ¿no? Algo que está allí por si acaso. Nosotros queremos reservar para el centro las cosas que mejor nos placen. Queremos ponernos a nosotros mismos, queremos colocar nuestra seguridad personal, queremos colocar nuestro control, queremos colocar nuestro desarrollo, queremos colocar nuestro éxito, queremos colocar nuestra carrera y cualquier cosa en este mundo, queremos colocarla en el centro, todo menos el Dios de las Escrituras. En Éxodo capítulo 10, vemos que Dios destruye esta fantasía. Aquí Dios no entra a Egipto para competir con los ídolos de Egipto, entra sencillamente para desautorizarlos y negarle básicamente el derecho de existir como ídolos. Cuando llegan las langostas, Dios está diciendo, la provisión no es Egipto, la provisión soy yo. Yo puedo hacer que los sembradíos prosperen o yo pueda destruirlos en un día completo. Cuando caen las tinieblas, Dios está diciendo que el orden de la creación no viene de sus dioses, viene del Dios creador del cielo y de la tierra, el que puso el sol en el cielo. Y cuando Faraón intenta negociar las condiciones con Moisés, el Señor responde con una exigencia total. Él dice, no es un poco, no son algunos vacunos, no son algunos animales, son todas los animales. Ni una sola pezuña debe quedar en Egipto. No son conforme a mis términos, los términos de Faraón, sino conforme a los términos de Dios. ¿Y qué está diciendo Dios en todas estas cosas? Pues, hermanos, que ningún ídolo, ningún ser humano, ningún otro puede competir con Dios. Y todo aquello que trate de competir con Dios es un ídolo. Todo aquello que trate de competir con Dios es un ídolo. ¿Y en qué compiten? Pues, hermanos, realmente en la gloria que le corresponde a Él. Es el reconocer que nuestro sustento viene de Él. Es reconocer que el control lo tiene solamente Él. Es reconocer que Él es Dios y no nosotros, no los ídolos. Él es el Dios verdadero. Eso es darle la gloria a Él. Por eso, hermanos, no podemos permitir que otros compitan con Dios. Solamente a Él le pertenece la gloria. Así que hoy veremos, hermanos, al Dios que no comparte su gloria. No porque Dios sea un Dios inseguro, sino porque es el único que es digno de recibir la gloria. Es el único que es Rey verdadero. ¿Y con quién Dios no comparte su gloria? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo estoy pensando que la voz viene de otro lado. Por aquí. Muy bien, hermano, el primer punto es, Dios no comparte su gloria con la economía. Y curiosamente, hermanos, si ustedes recuerdan en la serie, ya creo que yo he hablado de este ídolo como unas 3 veces. Específicamente, esta es la tercera vez que hablo de este ídolo. Ojo, no es que he tratado un sermón específicamente de esto, solamente uno. Pero es curioso del hecho de que Dios constantemente en las plagas golpea la fuente económica de Egipto, ¿no? Golpea sus vacas, golpea sus sembradíos, golpea continuamente esto. Y pues si usted recuerda el sermón que trata específicamente de ese ídolo, no es sin razón, porque esto también lo muestra el Nuevo Testamento. Dios habla mucho sobre este ídolo. Y de hecho, entre los pecados, la avaricia es continuamente reconocida como idolatría, disculpen. Ahora vemos que Dios lo hace una vez más de manera mucho más definitiva. ¿Por qué? Porque las langostas, paréntesis, hermano, especialmente tal vez los niños, langostas no es ese animalito rojo con pinzas en las manos. No. Las langostas son como unos saltamontes, como marrones, pero con unos saltamontes con esteroides. Eran como unas langostas casi que gigantes, que eran sumamente agresivas y destructivas, ¿ok? Dios envía las langostas después de las plagas del granizo. Si usted recuerda, o tal vez escuchó el sermón de la semana pasada, yo sé que no tuvimos culto la semana pasada, pero espero que haya escuchado el sermón, o por lo menos leído el texto. En la plaga del granizo, Dios destruye gran parte de los sembradíos de Egipto.
¿ok? Sin embargo, había otra parte de los sembradíos que no estaban en el tiempo, es decir, no estaban en flor, no estaban el tipo de cosecha y por lo tanto no les pasó gran cosa. De manera que Dios eliminó en la plaga anterior básicamente el 50% del alimento de Egipto. Bueno, ahora, de eso que quedó, Dios envía langostas. Dice la escritura claramente que Él hace mover los vientos, creo que el primero es el viento del este, para que estas langostas empezaran a irse en dirección a Egipto. El día siguiente, después de él advertir sobre esta plaga, llegan todas estas langostas y terminan destruyendo todos los sembradíos de Egipto. Ahora, las langostas, hermanos, son animales que continuamente son utilizados en la escritura para hablar de una gran destrucción y específicamente para señalar una terrible hambruna. De hecho, en el libro de los profetas normalmente es llamado el destructor, para que más o menos usted se haga idea de lo que significaba este animal. ¿Por qué? Bueno, porque era el tipo de animal que no dejaba nada. No solamente se comía las hojas, no solamente se comía el fruto, sino que incluso podía comerse hasta los tallos y la planta completa. Si no había más nada que comer, empezaba a comer lo que hubiera. Y lo increíble de esto, hermanos, es que la plaga fue tanta que la misma escritura dice que no se podía ver el suelo. Había tantas langostas sobre Egipto que todo el suelo estaba cubierto de esos animales. Por un momento, un territorio tan amplio como cubierto en todo su suelo por esos animalitos como si fuera una alfombra. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Dios envió estos animales para traer destrucción sobre Egipto. Y aquí es un tema que debemos pasar, no debemos pasar por alto. Y es que nuevamente Dios estaba humillando a los dioses de Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque con respecto a la agricultura, con respecto a las plantas, con respecto a los frutos de la tierra, habían sus dioses. Nosotros ya hemos visto en esta serie que básicamente los egipcios tenían dioses de todo tipo. Vacas que eran dioses, perros que eran dioses, gatos que eran dioses, soles que eran dioses. Todo era un dios, básicamente. Pero específicamente en el tema de los sembradíos, había más o menos unos 3, 4 dioses que estaban incluidos allí. Lo que Dios estaba mostrando aquí entonces no era simplemente el hecho de que Él destruyera y trayera juicio sobre Egipto, es que los ídolos y los falsos dioses de Egipto, los dioses de la economía específicamente, estaban siendo destronados, desmitificados, estaban siendo desautorizados por Dios. En este caso, Dios estaba tocando el nervio de la estabilidad, no solamente religiosa, sino también social y económica de los egipcios. En este caso, hermanos, disculpen. Sorry, ya, un momento. Ocurrió una plaga virtual aquí. Muy bien. ¿Qué significaba esto entonces? Bueno, significaba básicamente que estos dioses protectores realmente no podían proteger al pueblo de Egipto. Porque cuando el Señor extiende su mano, ni el clima, ni la temporada, ni las plagas, ni el orden natural responden al ídolo, sino responden al Creador. ¿Y qué estaba haciendo Dios en esta plaga? Pues Dios estaba mostrando su poder. Dios mostraba que Él era quien realmente podía quitar o podía dar a los egipcios. Y que por lo tanto era quien podía traer o no podía traer juicio sobre los egipcios. La economía, hermanos, la riqueza, los bienes materiales, muchas veces son la confianza de muchas personas y muchas veces no solamente son la confianza de muchas personas, son las confianzas de países enteros. Hasta tal punto de que se vuelven el ídolo sistémico con el cual ellos conviven. Nosotros hemos visto, hermanos, que Dios no solamente en la historia de Egipto, sino incluso en la historia de la humanidad, ha tenido que tumbar muchas veces ese ídolo y mostrarnos que en ese ídolo no hay verdadera seguridad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermanos, caído. Y no solamente vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que está gobernado por Dios y cuando Dios lo decida y cuando Dios lo quiera, puede hacer caer ese ídolo. Como de hecho lo ha hecho muchas veces en esta historia, como lo ha hecho muchas veces en la historia de la humanidad. Dios muestra entonces que allí realmente no hay seguridad. Dios puede enviar una langosta en un momento a otro y hacer que todo se destruya. Todo lo que parece firme se vuelve polvo. En otras palabras, hermanos, Dios no solo estaba juzgando a Faraón, estaba desenmascarando el falso refugio de Egipto. Está mostrando que la verdadera seguridad no está en los graneros llenos, sino en el Señor que gobierna sobre el granero y sobre el campo,
Y esta lección, hermanos, no es antigua. Esta lección es moderna, es necesaria para nosotros. Porque el corazón humano sigue construyendo altares en su corazón, poniendo su seguridad en su economía, en su autosuficiencia, en cuán abundante tiene en sus manos, hasta que Dios permite que algo lo sacuda para que veamos quién es el Dios verdadero y qué tan débil era el Dios que nosotros hemos construido a través de la economía. Ahora bien, hermanos, yo creo que esto ya yo lo he mencionado en algunos otros sermones, así que no voy a hacer mucho detalle en esto. Pero sí quiero señalar algo que aparece en este texto, específicamente no en la plaga de las langostas, pero sí que es algo importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de hablar de la idolatría al dinero y la economía. Más adelante, hermanos, cuando aparece la novena plaga, el faraón trata de negociar, como de hecho lo hace en la primera plaga, y dice básicamente que no se lleven el ganado. Y Dios le dice por medio de Moisés que no solamente es que ellos tenían que llevarse todo su ganado, es decir, no debía quedarle una sola pezuña en Egipto, sino que incluso le dice algo interesante, y es, tú nos debes dar los sacrificios que vamos a ofrecer. Ahora, ¿de dónde viene esta idea? ¿Okay? ¿Por qué hasta este momento? De hecho, ya esto había aparecido, este tema había aparecido anteriormente. ¿Por qué específicamente Moisés está hablando de esto? ¿Por qué está mencionando esto? Bueno, no solamente Dios está diciendo, mira, el ídolo del dinero está destruido, está caído. Yo soy el verdadero Dios que sostiene, que guarda, que protege, que es el refugio de los israelitas, sino que además de eso, la economía, es decir, las vacas, en este caso los animales, deben ser utilizados para mi adoración. No solamente no debemos hacer del dinero y de las riquezas, hermanos, nuestros ídolos, sino que además debemos usarlos como instrumentos para la gloria y la honra de Dios. Y esto es tan así, hermanos, que esto no solamente se presenta aquí como una demanda de parte de Dios a su pueblo Israel, sino que se presenta como una demanda de parte de Dios a Faraón. Dios le dice, por medio de Moisés, tú tienes que darnos los sacrificios que vamos a ofrecer en el desierto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que esto no es simplemente un deber dado a creyentes, es un deber dado a toda la humanidad, honrar al Señor con nuestros bienes, glorificar al Señor con lo que tenemos. Y de hecho, hermanos, esta es la mejor manera de que nosotros podemos demostrar a nosotros mismos e incluso a otras personas que el dinero no nos gobierna, que el dinero no es un ídolo para nosotros. Cuando el dinero es usado por nosotros para honrar al Señor, para glorificar al Señor, para darle gloria y honra a su nombre, estamos diciendo muy elocuentemente a través de hechos, no simplemente con palabras, no simplemente con teología que supuestamente admitimos. Estamos diciendo con hechos, Señor, tú eres mi Dios, no lo que tengo en mi mano. Eso es lo que estamos diciendo. Y esto es una cosa, hermanos, que también aparece en la Biblia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, leemos en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, hablando de este tema sobre aquellas personas que robaban, dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje honestamente con sus manos para con lo que gana poder dar a los necesitados. Es lo que estaba diciendo allí. Bueno, la persona que era prisionero de la idolatría al dinero porque robaba, eso es precisamente lo que es el robo, ¿no? Es una manera de avaricia en su corazón. Ahora tiene que trabajar arduamente con sus manos, y de una manera honesta, sin trampas, sin tramoyas, sin mentiras. Pero no solamente debe ser honesto y recto en su trabajo, sino que debe utilizar las riquezas que él obtiene a través de su dinero para ayudar a otras personas necesitadas. El principio es el siguiente, hermanos. Debemos dejar atrás el ídolo del dinero, el ídolo de las riquezas o la avaricia en general. Debemos dedicarnos a trabajar honestamente, honrando al Señor con nuestro trabajo, y después con lo que nosotros ganamos, tenemos que honrar al Señor. Honra al Señor con tus bienes, y tus graneros se llenarán a reventar, dice la palabra de Dios. Y allí reconocemos a quién le pertenece la gloria. Allí nosotros reconocemos quién es nuestro Dios verdadero. Y yo sé, hermanos, que este tema a veces suele ser problemático. De hecho, yo creo que aquí en Venezuela no somos tan delicados. Hay otros países donde tocar este tema genera... Por ejemplo, ustedes tienen ahorita la cara relajada. O sea, eso me muestra que no es un tema sensible para ustedes necesariamente, aunque tal vez se les incomoda un poco. Pero yo sé que a veces es un tema que suele ser incómodo porque no queremos, hermanos, que nos meten la mano en el bolsillo, ¿no? No queremos que nadie revise
nuestra cuenta bancaria, no queremos que nadie nos saque algo de allí. Pero yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué es realmente lo que pasa en nuestro corazón cuando pensamos de esa forma? ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón cuando en vez de honrar al Señor con nuestros bienes, sea a través de la ofrenda en la iglesia, sea a través de la ayuda a los necesitados, o sea de cualquier otra forma que el Señor nos ordene usar nuestras riquezas? Cuando nosotros nos desviamos de esa vía que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que pasa realmente en nuestro corazón? Por ejemplo, muchas veces decimos, no voy a dar esto, no voy a ayudar a este hermano, porque esto me puede hacer falta. ¿Qué estoy diciendo allí? Que mi seguridad que está en el dinero. ¿Sí se da cuenta? O a veces no gasto este dinero porque me quiero comprar un sushi, por ejemplo, o me quiero comprar tal cosa, ¿no? El punto es, ahí lo que estoy diciendo, mi satisfacción está en esto, no en mi Dios, no en honrar al Señor. O sea, a mí me da más satisfacción comprarme esto a honrar al Señor con mis bienes. Y así sucesivamente, hermanos, la manera como nosotros utilizamos el dinero revela realmente quién es nuestro ídolo. Y nuevamente, hermanos, en esta plaga y específicamente en las demandas que Dios da al pueblo de Israel y las demandas que Dios da al faraón, nos muestra entonces cómo debemos nosotros reaccionar ante esto. El dinero no debe ser nuestra seguridad. El dinero no debe ser nuestro Dios. Debe ser solamente el único Dios verdadero. Y en este sentido, hermanos, esta plaga nos muestra que nosotros también podemos llegar a ser como los egipcios, ¿no? Podemos poner nuestra seguridad, nuestra satisfacción en cuanto tenemos, en que los graneros estén llenos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, tiene que aprender a cantar el Salmo de Habacuc, que aunque la higuera no florezca, nuestra alegría y nuestro contentamiento estarán en el Señor. Aún así me alegraré en el Señor. ¿Por qué? Porque el dinero no es mi Dios. Mi Dios es el Señor, creador del cielo y de la tierra. Es allí el punto, ¿no? Entonces, hermanos, veamos en esta ocasión a la langosta, con un favor que Dios nos está haciendo de destronar este falso ídolo. Dios no comparte su gloria con los ídolos, en este caso con la economía. El segundo punto, hermanos, es que Dios no comparte su gloria con el poder artificial. La segunda plaga que aparece aquí es la de la oscuridad. De hecho, es una plaga bastante extraña, porque la densidad de oscuridad que hay no es normal. Uno podría pensar que fue tal vez una clase, yo traté de dar como una explicación física a esto, ¿no? O sea, fue como una combinación de neblina con arena, con eclipse, y todavía no me explico cómo es que ellos, porque dice que se palpaba, o sea, o era una alucinación o era un fenómeno climatológico único, que no hay registro en ninguna otra parte en la ciencia o en el mundo, pero sencillamente era una cosa que no tenía, por lo menos un sentido físico y lógico, ¿no? Ahora, cuando Dios estaba haciendo esto, nuevamente estaba atacando un falso ídolo en el caso de los egipcios. De hecho, un ídolo o un dios central en el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque Egipto pertenece a las religiones llamadas religiones solares. ¿Cuáles son las religiones solares? Bueno, las religiones solares son aquellas que consideran a su dios central el sol. Y esto ha ocurrido no solamente en Egipto, sino también en el Oriente, incluso para acá también han habido como dioses específicamente señalados como el sol. El sol viene a ser el dios mayor. Esto ha pasado en muchas culturas. Este dios tiene un nombre llamado Ra. Creo que algunos lo han escuchado en algún momento, ¿no? Lo curioso, hermanos, de este dios es que este dios representaba el orden y estaba relacionado con la teología egipcia y era central en la teología egipcia. No solamente esto, hermanos, sino que se creía además que todo faraón era un semidios y específicamente un hijo del sol, es decir, el hijo de Ra. Es un nombre que dice, un nombre egipcio era Sarra, que era hijo del sol, o hijo de Ra. En este caso, el faraón era el hijo de Ra. Además de esto, había un dios que tenía cabeza de halcón, no sé si lo llegaron a ver en algún momento. Bueno, ese dios era el dios Horus. El dios Horus era el dios del cielo. Y se creía también que el faraón no solamente era hijo de Ra, sino que era la encarnación de Horus. ¿Ok? No era simplemente el hecho de que fuera
un hijo de un dios, un semidios, sino que este era Dios en la tierra, y específicamente el Dios del cielo. Esto tenía que ver con el orden en todo sentido. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente era una cultura agrícola que dependía mucho del sol, dependía mucho de que no hubiera lluvias o que no hubiera sombra para poder sembrar, necesitaban el río Nilo y así sucesivamente. Todo esto tenía que ver con algo muy importante en toda sociedad y es el orden con el cual funcionan normalmente las cosas. El orden predecible de las cosas. El hecho de que las cosas funcionaran y por el hecho de que funcionaran, yo pudiese trabajar, pudiese exportar, pudiese importar, pudiera ganar dinero, pudiera llevar a mis hijos a donde sé que tuviera que llevarlos, pudiera tener mi vida religiosa, ir a los templos paganos, etc. Todo esto tenía que ver con el orden. Estos falsos dioses pues representaban el orden sobre el caos, es decir, el gobierno visible, tangible y político por medio del faraón y el supuesto orden de la creación por medio del Hijo del Sol, con Horus como representación del cielo. De allí que el control del faraón no simplemente se daba en términos de fuerza, y esto es importante, ¿no? Para Israel el control del faraón sobre ellos era un control, un tema teológico detrás. Puedo enfrentar contra un semidios. ¿Cómo me voy a enfrentar en contra de Horus o del hijo de Ra? Por eso es que aquí hay como una competición de dioses. Y básicamente lo que Dios estaba mostrando acá es que todo eso era patrañas. Todo eso era un montón de mentiras. Todo eso era un montón de falsedades. ¿Por qué? Porque Dios envió una plaga con el cual todo el orden de la creación en Egipto fue destruido. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, en Génesis capítulo 1, donde Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba llena de oscuridad? Bueno, más o menos eso es lo que estaba pasando en Egipto. Dice la Escritura, hermanos, que ni siquiera podían verse el uno al otro. Había tanta oscuridad en medio de Egipto que era imposible la vida, era imposible poder saber dónde estaban las cosas. Era como que si todos de repente se volvieran completamente ciegos. Y tal era la confusión, tal era el caos en medio de Egipto, que la vida era imposible, no había control de nada. Y es precisamente aquí donde Dios está golpeando. El Señor no solamente está atacando un astro o un fenómeno natural, está desarmando una narrativa específica. Egipto había construido un poder artificial, un poder basado en su propaganda espiritual, en símbolos, en miedo, en una teología diseñada para sostener un trono. Y Dios lo apaga como quien apaga una lámpara. Toda esa narrativa que estaba allí, y nosotros tenemos el control de todas las cosas. Miren nuestros graneros, miren a nuestros esclavos, miren a nuestra gran sociedad avanzada, porque Egipto era una de las sociedades más avanzadas de todas. Miren a nuestro gran faraón, que es hijo de Or, que es Horus, que es el hijo de Ra. Miren todo esto y de repente todo eso desaparece. Pierden el control de todo lo que tenían, de todo lo que ellos pensaban. Dios decidió apagar la luz y se revela lo que siempre fue cierto, y es que el Dios de Egipto no tiene control sobre las cosas que pasan. Y lo más elocuente de todo, hermanos, es que en medio de eso, Israel tenía luz. Dios estaba poniendo luz y claridad sobre su pueblo, mientras que los que estaban llenos de juicio estaban confundidos y no sabían qué pasaba. Básicamente, Dios estaba humillando este sistema. La pregunta que tal vez alguno podría preguntarse en ese momento era, ¿por qué si Ra es luz, es decir, es el sol, por qué no puede alumbrarnos? Si Horus gobierna el cielo, ¿por qué el cielo no obedece? ¿Por qué el cielo está opaco? Si el faraón es el hijo y representante del orden, ¿por qué su autoridad no puede detener este caos? Dios está exponiendo entonces que ese control era teatro, era apariencia, era frágil y era prestado. Y hermanos, eso también nos toca a nosotros. Porque nosotros también tenemos nuestros falsos dioses que pretenden darnos algún grado de control. Usted puede cambiarle el nombre, ya no necesariamente tiene que ser Ra, Horus, Faraón o lo que sea. Puede ser cuánto dinero tiene en el banco, puede ser cuán hábil es para hacer ciertas cosas, puede ser cuán habilidoso tiene usted para hacer ciertas cosas, los talentos que usted tiene, los contactos que usted tenga, la familia que usted tenga. Usted puede pensar en cualquier cosa. Pero Dios puede orquestar las cosas de tal manera que la oscuridad llegue a su vida y pierda completamente el control. Aquellas personas que consideran ser muy poderosos pierden el control tan rápido que ni siquiera se dan cuenta. Porque el único que tiene el control sobre las cosas es
el Dios de Israel. Y esto nos ataca muy duramente, ¿sabes? Sobre todo, esto lo he dicho varias veces, algunos hermanos que tienden a ser perfeccionistas. Muchas veces lo que está dentro de ellos es querer tener el control de todo. Y eso es un ídolo, hermano. Eso es un ídolo. Y ojo, no quiere decir que usted no deba tener una inclinación a la excelencia. Hay cierto perfeccionismo que puede tal vez justificarse, ¿no? Esa inclinación a la excelencia y todo esto. Pero se lo digo como una persona perfeccionista, muchas veces nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Queremos que el orden sea el que nosotros decimos. Queremos que la cocina se ordene de esta manera, por lo menos mi parte. Que todo en la nevera esté bien ordenadito, con etiquetas y todo esto, ¿no? Y si no es así, me molesto. Hermanos, no. Nosotros debemos aprender a entender que hay cosas que sencillamente no podemos controlar. Y hay cosas que, de hecho, no solamente que no podemos controlar, hay cosas que ni siquiera deberíamos controlar. Que de nosotros deberíamos descansar en el Señor en oración para que Él trate con esas cosas. Y decirle, Señor, yo no puedo con esto, tú sí puedes con eso. Y al final de cuentas, tú eres el que tiene el control de todo. Haz tú, Señor. Tú eres el que sabe todas las cosas. Por ejemplo, hermanos, la situación que está pasando actualmente en el país, muchas veces, claro, yo creo que todo el mundo estaría claro aquí que nadie cree que tenga el control sobre lo que está sucediendo. Pero en ocasiones tenemos esa sensación como que si quien estuviera controlando todos los asuntos fuese Donald Trump y Delcy Rodríguez y esto, ¿no? Y por ejemplo, en mi parte, a veces me pongo como ansioso y me pongo a ver como todas las noticias desde un tirón y trato de ver qué está pasando y saber la información y todo esto. Y yo mismo he tenido que exhortarme y decirme, pero es que Dios es el que tiene el gobierno sobre todas las cosas. Dios es el que gobierna todas las cosas. Dios es el que burla, el que es el que da ideas, es el que crea, el que confunde, el que da sabiduría, el que guía. Y aunque todos ellos piensan que se la están comiendo y que son poderosos y todo esto, realmente, hermanos, ellos son sencillamente peones en el tablero de Dios y Dios es el que verdaderamente tiene el control sobre la historia. Es Él el que gobierna y nosotros tenemos que aprender a descansar en eso. Ahora, hermanos, Dios tiene el control para quitar el control, para hacer lo que hizo en Egipto, pero también para dar luz a Israel. Y en este caso, hermanos, nosotros podríamos pensar que Israel sencillamente tuvo luz porque no sé, pues tuvo suerte, ¿no? Estaba como un clase de racionamiento y a Israel no le tocó y a Egipto sí. No, no fue así. Sencillamente Dios obró con misericordia para Israel. Y hermanos, eso me da mucha luz, ¿no? Porque si nosotros entendemos acá que el tema de la oscuridad luz tiene que ver con orden, desorden, con caos o gobierno, el hecho de que Dios ilumine a Israel no significa el hecho de que, bueno, Dios gobierna sobre Israel, eso es cierto, pero también es el hecho de que Dios les ha dado a Israel la manera correcta de autogobernarse sin la necesidad de ofender o rebelarse en contra de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, hermanos, en muchos sentidos. Dios les dio su ley, Dios les dio su palabra, Dios les dio su espíritu para que estuvieran en un orden y tomaran decisiones libremente y que obraran conforme a lo que estuvieran en sus mentes, conforme a la sabiduría que Dios les da, pero siempre en dependencia de Dios. Nosotros tenemos que ordenar nuestras vidas ciertamente, pero siempre en dependencia del Dios que nos ilumina, del Dios que gobierna sobre nuestras vidas. ¿Y qué significa esto, hermanos, para nosotros? Bueno, hermanos, nuevamente, Dios no comparte su gloria en este sentido. Dios no comparte su gloria con Egipto, ni con Horus, ni con Ran, ni con las agendas o cualquier otra cosa que nos permita dar orden. Es Dios el que dice cómo nosotros debemos ordenar nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra prioridad? Por ejemplo, cuando nos despertamos. Dios es el que dice cuál es la prioridad cuando nos despertamos. De madrugada te buscaré, dice la Escritura. En cuanto a nuestro dinero, ¿cuál es nuestra prioridad? Lo que dice la Escritura. En cuanto a nuestro tiempo, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? El Señor. El Señor es el que coloca el orden de la creación. Y Él es el que debe poner orden a nuestras vidas.
Porque cuando tenemos un falso orden, entonces generando caos sobre ellos, si así de los ídolos. Porque lo peor que Dios puede hacer no es enviar oscuridad y caos. Lo que peor que Dios puede hacer es que tengamos un orden idólatra y nos deje allí. Eso es lo peor que sí lo puede pasar. Que Dios no nos juzgue y no nos remueva de eso. Nuestra vida tiene que estar ordenada conforme a los términos de Dios, sometiéndonos a Él y no a los ídolos de este mundo. Y finalmente, hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. El primer punto, Dios no comparte su gloria con la economía, Dios no comparte su gloria con los falsos dioses de poder. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, aquí pasa algo interesante. Al principio de este texto, el Señor dice que Él iba a hacer todas estas cosas. Incluso dice que Él endureció el corazón del faraón para que supieras que yo soy Yahvé, tu Dios. Y también dice algo interesante, y es para que se lo cuentes a tus hijos y ellos sepan y ellos sabrán que yo soy Yahvé, tu Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba diciendo en este caso, hermano? Bueno, hermanos, Dios no simplemente se estaba diciendo en esta serie de plagas, yo soy ciertamente el único Dios, no solamente yo soy el Dios verdadero, el Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que Dios estaba diciendo eso en contraste con los ídolos. No sé si me entiende esto. Muchas veces nosotros entendemos las cosas no solamente definiéndolas de una forma positiva, sino también colocando un contraste detrás. ¿Ok? Como que si usted tomara, por ejemplo, un diamante y lo pusiera detrás de una tela negra. A través de una tela negra usted puede ver con mayor precisión las diferentes caras del diamante. De hecho, si usted va a una joyería y pide un diamante, yo sé que usted hace algo que usted hace con mucha frecuencia, se lo van a mostrar en una tela negra para que pueda apreciar el diamante. Si lo ponen en una tela blanca no se ve. En este caso, hermanos, Dios no solamente estaba diciendo que Él es Yahvé, tu Dios, sino que también estaba diciendo en todo esto que Él no es los ídolos, que Él no es como los ídolos, que Él no se parece a ninguno de ellos y que no podemos servirle ni pensarlo conforme a esos ídolos. ¿Y por qué Dios estaba haciendo esto, hermanos? Sencillamente para que nosotros reconozcamos quién es Él. Dios está haciendo todas estas cosas para que nosotros reconozcamos quién es verdaderamente este Dios. Nosotros podemos entender entonces que este Dios es el único verdadero, por lo tanto es el único digno de toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y este es el punto, ¿no? Yo señalé simplemente dos ídolos, pero realmente esto tiene que ver con todo. Esto tiene que ver con todo, hermanos. Cuando nosotros entendemos y conocemos quién es verdaderamente este Dios, comprendemos todas sus características, comprendemos todo lo que hace, comprendemos sus atributos, su gracia, su misericordia, su bondad y favor. Cuando nosotros entendemos quién es realmente este Dios, cuando se cumple lo que dice la Escritura, y sabrás que yo soy Yahvé tu Dios, entendemos entonces que Él es el único digno de recibir toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Por ejemplo, le voy a poner un caso, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, cuando, voy a hablar a título personal, cuando por ejemplo a mí me felicitan por un sermón, y yo digo, bueno, la gloria es para el Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, si yo tengo elocuencia para predicar, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si tú tienes ideas claras sobre la predicación, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué hay, hermano? O sea, piénsalo por un momento. ¿Qué existe? ¿Qué existe en este mundo que no venga de la mano de Dios? Usted puede, en este caso, sentirse exaltado y autoexaltado porque usted es fuerte. ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Sí se entiende? De hecho, lo pensé en estos días cuando vi la rueda de prensa. Una de las cosas que decían era, nosotros, Estados Unidos, somos un país poderoso. Y yo dije, ay, ojalá no le pase lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor también andaba con eso y después andaba por ahí en el campo comiendo monte. Y es que es así. O sea, ¿qué tenemos que no hemos recibido? Cuando tú conoces quién es este Dios, no tienes razón para glorificarte a ti mismo,
para gloriarte a ti mismo, para exaltarte a ti mismo, para darte vanagloria a ti mismo. Por eso dice la Escritura claramente, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. En vano trabajan los que edifican si Dios no está con ellos. Y no importa cuánto nos esforcemos, cuánto trabajemos, Él es el que hace y que deshace. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no puede competir con nada. Nada puede competir con respecto a Dios. Ahora bien, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que reconocer. Pero la pregunta es, en práctica, en corazón, ¿cómo nosotros realmente reconocemos esto? Porque a veces pensamos que dar gloria a Dios es decir esa frase religiosa que muchas veces hay entre hermanos, sobre todo pentecostales. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿no? Como que... Y podemos incluso cantar todos estos himnos que con toda intención tienen el nombre gloria, básicamente en todos los signos. Podemos cantarlo, ¿no? Ahora, realmente, ¿qué significa para nosotros que nada de las cosas que existen compiten con Él y que realmente procuramos darle toda la gloria y la honra solamente a Dios? Bueno, hermanos, significa que las cosas que nosotros hacemos hoy y que haremos mañana y que estamos comprometidos a hacer no tienen que ver con que nosotros le rindamos culto a cualquier otra cosa en el mundo, sino que todo lo que hacemos y deseamos tiene que darle gloria y honra al Señor. Y esto cambia completamente la lógica de la manera como nosotros vivimos. ¿Por qué? Por ejemplo, hermano, supongamos que usted tenga 3 trabajos que escoger, de los cuales hay una decreciente de dinero, ¿no? Usted tiene uno que le pagan $5,000, en el otro le pagan $2,000, en el otro le pagan 300. La primera pregunta que usted se haría es, bueno, es lógico, ¿no? Yo voy a escoger ese trabajo que me da $5,000 porque es mucho dinero. Y gloria a Dios por ese dinero, lo voy a utilizar para la iglesia. No. La gran pregunta que usted debe hacer es, primero, ¿cuál es la voluntad del Señor? Segundo, ¿cuál de esos trabajos es el que da más gloria a Dios? Y puede ser el de $5,000, como puede ser el de 300. Por ejemplo, se lo voy a poner en este caso, hermano. Cuando yo fui ordenado al ministerio, un hermano me dijo para montar un negocio. Bueno, es como ese tipo de hermano de que te dice, vamos a hacernos socios y los dos ponemos plata y ahí vamos y nos bandeamos. No, este hermano ya tiene un negocio que genera mucho dinero, tiene un negocio en otro estado y quería montar ese mismo negocio aquí. Me iba a pagar un sueldo, me iba a dejar encargado. Él solamente, bueno, simplemente encárgate de todo lo que implique en Valencia los alquileres y eso. Y eso. Eso ocurrió cuando yo fui ordenado como pastor. Y lo que a mí me resonaba en la cabeza, porque yo he trabajado con muchos dueños de negocios y sé lo que significa encargarse de un negocio. Lo que me resonaba en la cabeza era ese texto que Dios le dice a Timoteo, el que fue llamado a la milicia, ahorita no recuerdo bien cómo dice el texto, no se enreda en los negocios de la vida. Y me repetía una y otra vez ese texto, el que fue llamado no se enreda en los negocios de la vida. Y yo sabía que si me metía en ese problema, me iba a enredar en los negocios de la vida y no iba a tener tiempo para nada. Iba a tener que trabajar 10 horas de lunes a viernes y iba a ser muy difícil, iba a descuidar a mi familia y yo dije, no. Yo me quedo tranquilito siguiendo trabajando por internet, que me da un poco más de tiempo, un poco más de libertad. Voy a ganar menos, pero voy a poder servir mejor a la iglesia. Hermano, y si ese es el tipo de lógica que nosotros tenemos que seguir. Ahora, ¿cuál es la lógica de los ídolos? La lógica de los ídolos va por otra dirección. La lógica de los ídolos te dice, sacrifica a tu hijo para que me rindas pleitesía. Como por ejemplo eran los ídolos paganos de Canaán, que tenías que sacrificar tus ídolos para darles a ellos lo que ellos merecen, ¿no? Y en este caso, hermanos, vivir para la gloria de Dios y reconocer que Él es el que realmente merece toda la gloria y no ningún ídolo en este mundo, significa, hermanos, que nuestra prioridad será darle la gloria al Señor. Que lo que yo haga en todas las áreas de mi vida no es principalmente para mi beneficio,
para mi placer o para mis deseos, sino para que el nombre del Señor sea exaltado, conocido, reconocido y puesto en alto en gran medida en medio de esta generación. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios como lo que realmente es, como el digno de toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Hermanos, en términos de este pasaje, eso significa darle al Señor todo. En términos de este pasaje significa que en Egipto no puede quedar ni una sola pezuña. Significa, hermanos, que nuestras vidas tienen que estar rendidas en totalidad al Señor. Que debemos dejar de una vez por todas esos pecados que todavía nos siguen atando a la antigua vida, esas actitudes que a Dios no le gustan y que sabemos que no le glorifican en nada, pero nosotros tercamente persistimos en eso. Significa, hermanos, rendirnos por completo al Señor para que Él realmente sea glorificado. Pero, amados hermanos, Egipto se parece más a nuestro corazón que a nuestro país. Nosotros siempre tenemos a un faraón dentro de nuestro corazón que está tratando de negociar con Dios, ¿no? Adora, pero no con todo. Vayan, pero no vayan todos. Ve solamente, vayan los varones nada más, ¿no? Y hermanos, la realidad es que eso es idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Él merece todo de nosotros. Y cuando nosotros damos menos que eso, es decir, cuando nosotros damos menos que todo, realmente estamos siendo idólatras. Y cuando entramos en este punto, entendamos, hermanos, que nosotros somos idólatras. Que realmente el gran problema que como hombres y mujeres tenemos es que tenemos un corazón inclinado hacia los ídolos, a darle más importancia a cualquier otra cosa que a Dios. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Sin embargo, el Dios que exige gloria es el Dios que proveyó el camino para que nosotros, adoradores rotos, volvamos a Él. Le demos la gloria a su nombre. En el Evangelio, hermanos, Dios no comparte su gloria con ídolos. Dios no comparte su gloria con ídolos, pero sí comparte su gracia con pecadores. Jesús vino como el verdadero Yahvé, es decir, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida. Él vino como el Dios verdadero y revelado a los hombres, lleno de gracia y de verdad, para liberar a los esclavos de un amo mucho más terrible que el faraón, hermanos, del pecado y de Satanás. En la cruz, Cristo cargó el juicio que merece nuestra idolatría. Y en la resurrección, Él nos dio nueva vida, para que ya no estemos atados a esos ídolos vanos, sino que ahora tengamos libertad para poder servirle y entregarnos por completo a Él. Como dice la Escritura, por causa de las misericordias de Dios, entreguemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables delante de Él. Ahora podemos adorar al Dios verdadero, podemos rendirle todo lo que Él merece. Así que, hermanos, el llamado final no es simplemente que te esfuerces más y que seas mejor, sino que, hermano, mires a quién es Dios. Mira este Dios que merece toda la gloria y toda la honra, y que sin embargo te invita por la sangre de su Hijo a rendirte con gozo delante de Él, a darle la gloria que Él merece. Porque a final de cuentas, hermanos, nuestra salvación tiene que repercutir hacia eso. Como leímos en Filipenses capítulo 2, la historia final, el punto final de ese texto es la gloria del nombre de Dios. Él se humilló, se hizo como hombre, murió en una cruz, resucitó para que ante Él se reconozca quién es Él. Toda lengua confiese que Cristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Nuestra salvación es para la gloria del Dios Padre. Así que vivamos para la gloria del Señor, hermanos. No dándole cabida a los ídolos, sino dándole toda nuestra vida a este Dios. Vamos a orar, hermanos, para luego entonar el himno. Amado Padre Celestial, yo te agradezco, mi Señor, por tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a reconocer nuestros ídolos, los ídolos de nuestro corazón. Y permítenos, mi Señor, glorificarte, adorarte y servirte, no con un poco de nosotros, sino con todo lo que tenemos. Ayúdanos a rendirnos por completo a ti. Ayúdanos a exaltarte solamente a ti
y darte a ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Esto significa, Señor, que tú seas nuestra prioridad de vida, que tú seas la prioridad en nuestras finanzas, la prioridad en nuestras mentes, en nuestros planes, en nuestros pensamientos, en nuestro trabajo. Sé tú, Señor, nuestra prioridad y glorifica tu nombre en medio de nosotros, Señor. Amado Padre, te pido que guíes a cada uno de tus hijos a saber qué cambios son necesarios dar para cumplir con mayor profundidad, con mayor claridad, con mayor plenitud este propósito que tú has asignado a nuestras vidas, que es darle gloria a tu nombre. Ayúdanos a reconocerte como el único Dios verdadero y vivir conforme a eso. Ahora bien, Señor, te pedimos que nos permitas continuar con el culto, adorarte como tú mereces, tener comunión como hermanos, como a ti te agrada, Señor, en medio de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, puestos de pie. Vamos a entonar el himno 145 y 46, que está acá, aunque también lo pueden usar en sus binarios.